bueno, otro tema de los que faltan. Y el tema nuevo es el cálculo y selección de rodamientos, ¿sí? Es el siguiente tema que nos pide el programa y es el que vamos a llevar pues ahora. Entonces, bueno, somos 30 compañeros en sala. Eh, Me dice el ingeniero Iram que se encuentra en ESIME. Ok, y pues les voy a pedir por favor a los demás que enciendan sus cámaras. Y pues para poder empezar la clase del día de hoy. Les estoy mostrando, bueno, en pantalla, ahorita estamos con un documento que es la introducción a los rodamientos. La figura es un rodamiento, necesito saber que la estén visualizando, por favor, para empezar. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ustedes como título ahí en sus apuntes, pónganlo cálculo y selección de rodamientos. Vamos a ver ahorita la parte introductoria. Y bueno, esta figura que ahorita el documento que les estoy mostrando ahorita es, bueno, prácticamente es una introducción que vamos a ver sobre rodamientos, que considero relevante. Este documento que fue un manual que le hice a una empresa hace aproximadamente 3 años, entonces considero que ahorita era importante para verla como parte introductoria. Y bueno, en aquel momento hicimos un banco de pruebas para transmisiones mecánicas y lo empezamos a diseñar y ensamblar. Y pues uno de los trabajos que también me tocó hacer es desarrollar el manual para poder pues hacer esas pruebas, ¿no? Y este es uno de ellos. Hice bastantes manuales aquella vez y este es uno de ellos. Entonces, pues es información que de alguna manera pues es importante. El rodamiento físicamente es como lo están viendo ahorita en pantalla, es uno de los rodamientos más comunes que hay. Si ustedes se dan cuenta, el rodamiento por lo regular tiene 2 aros, uno interno y otro externo. Si se dan cuenta, son 2 aritos. Nosotros lo vamos a llamar como pista interna o pistas externas. Así lo vamos a llamar a los rodamientos. Hay diferentes tipos de rodamientos. Este que les estoy mostrando ahorita es un rodamiento de bolas de ranura profunda, pero hay otros tipos que vamos viendo ahorita para ir identificándolo. Pero bueno, para aquellos que no conozcan un rodamiento, esta es una de las configuraciones que tienen los rodamientos. Comúnmente también o vulgarmente los conocen como valeros, ¿sí? Así también los pueden identificar. Entonces, bueno, pues para que vayan identificando esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con esto y lo que quiero es que vayamos analizando esta introducción. Entonces, les voy a pedir por favor al ingeniero Alexis Daniel, por favor, ingeniero Alexis Daniel, ¿nos quieres leer los párrafos, todo el contenido de este archivo, por favor? En estos son 2 párrafos. ¿Sí nos escucha, ingeniero? Creo que ya lo perdimos. Sigue ahí. Creo que ya perdimos al ingeniero. No, ya se fue, ¿verdad? Ingeniero Danyael, ¿nos quieres leer los párrafos en lo que el ingeniero Alexis a lo mejor arregla su conexión? ¿Sí me escucha, profesor? Sí, lo escuchamos. Okay. El rodamiento es un componente de máquina que tiene como función permitir el movimiento rotatorio libre entre 2 elementos, al mismo tiempo que soporta carga. Generalmente los elementos son una flecha o eje y una carcasa. También se les conoce como cojinetes con contacto de rodadura, cojinetes antifricción o cojinete de rodamiento.
debido a que se experimentan contacto rodante en vez de contacto deslizante, como los... Permítame, profe, es que no veo. Está. Contacto deslizante como los cojinetes deslizantes de 2 piezas. En este manual los llamaremos simplemente rodamientos. Un rodamiento típico se compone en general por pista interior, lo cual se introduce a presión en la flecha giratoria o eje, permitiendo girar unidos. Permitiendo girarse. La pista exterior, que está sujeta a la carcasa de la máquina y de forma estacionaria. Los elementos rodantes, estos ruedan entre las pistas exterior e interior. Y por último, la jaula, con la función de mantener uniformemente separados los elementos rodantes. La figura 1.1 también reconoce a la pista interior como anillo interior y a la pista exterior como anillo exterior. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, como pueden ver, ingenieros, los rodamientos realmente están clasificados como cojinetes. El rodamiento es un tipo de cojinete realmente. Nada más que tenemos, como aquí lo dice, los cojinetes de rodadura y los cojinetes antifricción, ¿sí? Que son cojinetes de deslizamiento, realmente así se le conoce. Los cojinetes de rodadura son los famosos, más conocidos como rodamientos, o son los famosos valeros, como la figura que ustedes ven aquí abajo, que es la que les mostraba yo al principio. Sí, estos son los cojinetes de rodadura o rodamientos. Y los cojinetes de deslizamiento, pues ahorita nada más les voy a mostrar, no los vamos, de hecho el programa no nos los marca, pero les voy a mostrar, ingenieros, una figura de cojinetes de deslizamiento. Déjenme revisar, aquí está. No sé si estén viendo ahorita en pantalla. ¿Ingenieros? Sí, se ve. Sí, profe. En pantalla. Ok, bueno, ahorita me voy a ir con este cojinete que tengo aquí a la mano. Permítame nada más quitar un poquito aquí algo que me estoy observando. Y aquí están, miren, este es un cojinete, ingenieros, de deslizamiento. Este tipo de cojinetes de deslizamiento, vean, nada que ver con el cojinete de rodadura. Son unas plaquitas prácticamente, este cojinete es una plaquita que se instala en este tipo de chumacera, pero vean que no tienen elementos rodantes, son placas. Así funciona. Normalmente este tipo de cojinetes de deslizamiento se utilizan más comúnmente, como lo pueden ustedes aquí apreciar un poquito más, en las bielas de los motores de combustión interna. Esta es la biela, y aquí hay cojinetes de deslizamiento, son plaquitas que pues prácticamente nada que ver con un valero, ¿no? Entonces, para que los vayan identificando, ¿ok? Eso era lo que quería yo, que ubicaran un cojinete de deslizamiento a un cojinete de rodadura. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir nuevamente la pantalla para mostrarles el texto que estábamos analizando. Y bueno, con esto, ingenieros, vamos a ir analizando estos elementos. El programa nos pide ver cojinetes, o más bien rodamientos, o cojinetes de rodadura. Entonces, estos cojinetes, pues hay de varios tipos. Nada más aquí es para ir conociendo sus elementos de cada cojinete. Como aquí lo ven, pista interior, ¿sí? Que es la que se introduce a presión con la flecha o árbol de transmisión de potencia. Que ayuda esta pista interior a que trabajen o giren unidos el cojinete o el rodamiento con la flecha. Está la pista exterior, que es la que se sujeta en la carcasa de la máquina. Esta por lo regular pues es la que está estática con la carcasa, y bueno, la carcasa puede ser una chumacera, o puede ser, como nosotros le llamamos, unidades abiertas como una chumacera, o unidades cerradas como la carcasa de un motor eléctrico o un motor de combustión interna. Y tenemos los elementos rodantes, que pueden ser bolas o balines, o puede ser rodillos
en sus diferentes clasificaciones. Y la jaula es la que permite que estos elementos, este elemento rodante, pues se mantenga alineado y que no hagan contacto uno con otro. Esos son los elementos. Otro elemento es la obturación. La obturación son unas plaquitas que tiene aquí a los lados. Vean ahora la figura de al lado, la de la derecha, tiene unas plaquitas aquí a los lados. Son obturadores, y estos obturadores son para poder proteger al lubricante del exterior, ¿sí? El lubricante puede ser, pueden hacer aceites o pueden ser grasas. Esto va a depender también de la velocidad de la cual va a girar el rodamiento, ¿sale? Entonces pueden ser aceites o pueden ser grasas. Estos son, pues en general, los rodamientos y son sus partes del rodamiento, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente. Dice, los rodamientos se fabrican para soportar cargas radiales y también cargas de empuje axial. Las cargas axiales las conocemos más por empuje, ¿sí? O también una combinación de ambas cargas, ¿no? Y de ellas depende una buena elección del rodamiento. Es decir, si solamente su árbol de transmisión va a tener cargas radiales, pues seleccionamos un rodamiento que solamente soporte cargas radiales. ¿Qué rodamientos serán? Pues ahorita lo vamos a checar. En el caso de cuando tengamos puras cargas axiales, pues entonces un rodamiento que soporte puras cargas axiales. O en el caso que tengamos esa combinación de ambas, pues vamos a buscar un rodamiento que soporte la combinación de ambas. Pero vamos a ver ahora sí los tipos de rodamiento. Y bueno, para ello pues, le voy a pedir al ingeniero Dante. Ingeniero Dante, ¿nos quieres ayudar con el párrafo y ahorita los numeritos que están abajo, que voy a ir haciendo más hacia abajo mientras leas? Ok. Dice, existen varios tipos de rodamientos, los cuales se caracterizan por el elemento rodante que lo compone y también de la carga o cargas que debe soportar. Los rodamientos principales son los de bolas, que deben desarrollar velocidades muy altas, y de rodillos, que soportan cargas más grandes. Clasifican estos rodamientos en 3 categorías. ¿Leo lo de radiales? Sí, por favor, los tres categorías leadas. Ok. 1. Radiales. Soportan cargas principalmente radiales que actúan hacia el centro del rodamiento como si formaran un radio, y son causadas en las flechas o ejes por otros elementos de transmisión de potencia como bandas, cadenas, engranes rectos, entre otros. Luego dice, de empuje o contacto axial. Soportan cargas principalmente axiales que actúan de manera paralela en dirección del eje neutro de las flechas y son causadas por elementos de transmisión como engranes helicoidales, tornillos sin fin y coronas. Engranes cónicos en configuraciones donde la flecha de la máquina está en posición vertical y el rodamiento deba soportar el peso del conjunto de elementos que conforman la máquina, los cuales produzcan fuerza de empuje. 3. De contacto angular, que soportan cargas combinadas axiales y radiales y son causadas por los elementos descritos anteriormente. Muchas gracias, hasta ahí está bien. Vean, los rodamientos los vamos a clasificar en estos 3 tipos, ingenieros. Obviamente en cada tipo pues también tiene su propia clasificación de rodamientos, pero bueno, si se dan cuenta, se van a clasificar por el tipo de carga. Los rodamientos que soportan nada más cargas radiales, así se vayan a llamar, por un rodamiento radial. Si soportan cargas de empuje, pues así se conoce como un rodamiento de carga axial o de empuje axial. Y en el caso de la combinación de ellas, pues son los rodamientos de contacto angular. Es que lo que sucede que cuando hay carga radial y axial, estas cargas son componentes rectangulares de una fuerza resultante, y esa fuerza resultante pues está inclinada a un ángulo de ahora sí que de inclinación, y pues obviamente genera una carga angular, y pues así se tiene que seleccionar el rodamiento. Vamos a leer el siguiente contenido, ingenieros, y pues le voy a pedir ahora a la ingeniera Ana Laura. Por favor, ingeniera Ana, ¿nos quieres leer? Ahora sí, vamos de entrada con los rodamientos de bolas,
y después vamos a ver los de rodillos. Ahora vamos a ver con respecto al elemento rodante. Primero lo veíamos con respecto a la carga, los rodamientos clasificados con respecto a sus cargas, y ahora con respecto a su elemento rodante. Vamos a ver el rodamiento de bolas. La escuchamos, ingeniera, por favor. Vamos, el párrafo que está aquí sombreado, ese es lo que le voy a pedir que lea. Sí, profe. Entre los rodamientos de bolas tenemos a los rodamientos de bolas de una hilera de ranura profunda. Están diseñadas de tal manera que la bola ruede en una ranura profunda en la pista interior y exterior para soportar carga radial, así como hasta cierta carga de empuje. La carga de empuje es aplicada a un lado de la pista interna mediante un hombro en la flecha. Dicha carga pasa por el lado de la ranura a la bola, al lado contrario de la pista externa y después a la caja. Rodamiento con doble hilera de bolas y ranura profunda. Al agregar una hilera más de bolas aumenta la capacidad de carga radial en el rodamiento, debido a la cantidad de bolas que comparten la carga. Con doble hilera de bolas se soporta mayor carga en el mismo espacio diametral, o cierta carga puede ser soportada en un menor espacio. La desventaja es que aumenta el ancho del rodamiento con doble hilera de dobles, lo que puede afectar la capacidad de deslizamiento. Rodamiento de bolas de contacto angular. Soportan cargas radiales como de empuje. Un lado de cada pista es más alto para soportar mayores cargas de empuje. Los rodamientos comerciales tienen ángulos de 15 a 40 grados. Muchas gracias, ingeniera. Está bien. Vean, vean que los rodamientos de bolas tenemos varios tipos de rodamientos. Los de una sola hilera de bolas, que ahorita les voy a mostrar unas figuritas. Y los rodamientos de doble hilera de bolas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, pues que en el uso, pues el rodamiento de bolas de dos hileras, pues soporta mayor capacidad de carga, pero como ahí lo dice, una de las desventajas es de que ocupan más espacio. Y hay veces que pues en nuestra configuración del diseño de nuestro árbol no está tan largo el árbol de transmisión como para poder colocar tantas pistas o hileras de rodamiento, de rodadura. Entonces, bueno, es la única desventaja, pero soportan mayor capacidad de carga. Y están los rodamientos de bolas de contacto angular, que en el caso de los rodamientos de bolas de una hilera o de dos hileras, son rodamientos radiales, ¿sí? O también pueden ser axiales. Ahorita les voy a decir físicamente cuál es la diferencia de estos dos, físicamente. Pero cuando las dos cargas, o sea, axial y radial, se presentan al mismo tiempo, podemos nosotros elegir un rodamiento de bolas de contacto angular. Recuerden, cuando se presenta una carga radial y axial, serían dos componentes rectangulares actuando en el punto de donde está colocado el rodamiento, y esos componentes, la resultante de esos componentes está inclinada a un ángulo, y ese ángulo pues va a depender si los rodamientos se fabrican desde 15 grados hasta 40 grados de ángulo de contacto angular. Entonces estos serían rodamientos que se clasifican todavía como rodamientos radiales. Después de los 45 grados, y las fuerzas que ustedes calculan generan un ángulo de más de 45 grados o de 45 grados en adelante, entonces ya son rodamientos axiales, ya no serían radiales, ya serían axiales de bolas, ¿sale? Entonces, bueno, para que vayamos ubicando estos datos. Pero vamos a ver ahora el caso de los rodamientos de rodillos. Ya vimos los rodamientos de bolas, que son los rodamientos de balines, ahora los rodamientos de rodillos. Y aquí le voy a pedir ahora al ingeniero León Enrique, que nos lea, por favor, ahora el siguiente párrafo, por favor, de rodamientos de rodillos. Sí, profesor. Entre los rodamientos de rodillos tenemos cilíndricos, que tienen la capacidad de soportar mayor carga radial que los rodamientos del bola de mismo tamaño, porque tienen más área de contacto. Inclusive los rodamientos con menores dimensiones pueden soportar mayor carga. Su capacidad de soportar carga de empuje es mala debido a que la carga se aplicaría a un costado de los rodillos, lo que causaría fricción y no movimiento puro de rodadura. Debido a que los rodillos son
bastante anchos, comúnmente en consecuencia tienen poca capacidad de adaptarse a deslineamientos angulares esféricos. Es una forma de rodamiento autoalineante. Se usan rodillos en forma de barril que se fabrican con una o doble fila. Se combina su capacidad de soportar cargas radiales extremadamente elevadas con cierta capacidad de soporte de carga de empuje. Cónicos están diseñados para soportar cargas especiales de empuje y también cargas radiales. De agujas. Los rodamientos de agujas se consideran como un caso especial de los rodamientos de rodillos cilíndricos, en los cuales los rodillos tienen una razón diámetro o longitud de 4 o más grande y tienen la capacidad de soportar cargas de más alta de todos los rodamientos a un espacio radial dado. Muchas gracias, ingeniero, hasta ahí. Ahora veo los rodamientos de rodillos, o sea, la forma del elemento rodante pues ya no es un balín, ya no es una esferita, ya es un prisma con sección circular, pero hay varios tipos de rodamientos de rodillos. Es un prisma con sección circular donde pues prácticamente es constante su sección circular. Los de rodillos cilíndricos, están los de rodillos esféricos, en donde ya tiene forma de barril, el cilindrito ya es como un barril, ya está gordito, ¿no? Y están los cónicos, los de rodillos cónicos, que esos más que nada es por su forma de recibir cargas o de soportar cargas. Los rodamientos de rodillos cónicos pues soportan cargas angulares también, pero así se caracterizan rodamientos de rodillos cónicos. Sí debemos identificar cada una de estas clasificaciones, porque cuando hablemos de un rodamiento debemos saber cuál es el que vamos a usar. Al decir un rodamiento de rodillos, pues no nos especifica precisamente qué tipo de rodamientos de rodillos vamos a usar, pero si decimos un rodamiento de rodillos cilíndricos, ya sé qué tipo de rodamiento voy a usar. O si decimos un rodamiento de rodillos esféricos o de rodillos cónicos o de agujas, bueno, ya sabemos qué tipo de rodamiento. Se tiene que especificar bien el tipo. Entonces cada uno de ellos, ingenieros, soporta tiene una característica específica. En el caso de los rodamientos de rodillos, a diferencia de un rodamiento de bolas, pues estos soportan mayor capacidad de carga, pero lamentablemente nada más pueden soportar o carga radial o carga axial, a menos que sean rodamientos de rodillos cónicos, que soportarían unas cargas angulares. Y esos rodamientos de rodillos cónicos no siempre se utilizan simplemente porque existe una carga axial no se van a utilizar. Son condiciones específicas que ahorita más adelante les voy a decir en qué casos, ¿sale? Entonces, estos rodamientos, como aquí lo leímos, nos dicen que como soportan una gran capacidad de carga, también puede ser que utilicen dimensiones más pequeñas que un rodamiento de bolas. Puede ser que nosotros tenemos una flecha o un árbol de transmisión con un diámetro del árbol que sería el diámetro de la pista interna, pues ya un valor determinado. Vamos a decir ahorita 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas. Pero si nosotros a ese árbol de transmisión que tiene 4 pulgadas le queremos instalar un rodamiento, posiblemente la capacidad de carga sea muy alta y un rodamiento de bolas ocupe más espacio todavía en el área donde lo vaya a colocar. Entonces, si yo quiero reducir el espacio de la pista externa, pues ocupo un rodamiento de rodillos y reduzco el espacio de la pista externa. Si lo quiero reducir aún más, pues ocupo un rodamiento de agujas, ¿sí? Que aún más reduciría el espacio de la pista externa, ¿vale? La pista interna pues sería la misma, no podemos cambiarla, pero la externa sí. Entonces esas son las ventajas que tenemos con estos rodamientos, ¿sale? Bueno, una vez visto esto, ingenieros, vamos a analizar el alojamiento de los rodamientos. El alojamiento de los rodamientos, ya les había comentado, un rodamiento se puede alojar en dos tipos de soportes. Un soporte que nosotros le vamos a conocer como la chumacera, la caja chumacera, que es la caja que están viendo ahorita, pero resulta que si ustedes van a usar un rodamiento para una caja chumacera, el rodamiento tiene que ser especial para una chumacera, así lo tienen que pedir.
quiero un rodamiento para una chumacera, pero si el rodamiento que van a usar lo van a colocar en un alojamiento de la carcasa de un motor eléctrico, o el alojamiento de la carcasa de un motor de combustión interna, o de la carcasa de una máquina, entonces pues ya no serían rodamientos para chumacera, tenían que ser rodamientos específicos para esas carcasas. Entonces debemos también saber que depende del tipo de rodamiento, puedo utilizar también un soporte, un alojamiento, ¿sale? En este caso aquí nada más le estoy mostrando la chumacera. Esos son los tipos de rodamiento, y con esto, ingenieros, les voy a mostrar ahora los diferentes rodamientos que, bueno, de los que estamos hablando ahorita. Déjenme buscar la presentación. Aquí está. Ustedes me dicen si la están viendo. ¿Ya lo ven? Sí, se ve. Ok. Vean, tenemos aquí varios tipos de rodamientos, ingenieros. Si yo me voy de izquierda a derecha en la parte superior, el primer rodamiento que tengo pues es un rodamiento de bolas de contacto radial, ¿sí? Rodamiento de bolas contacto radial, como el que les había mostrado al principio de la clase. Después tenemos el rodamiento de bolas de contacto oblicuo. Estos son de contacto angular. Estos rodamientos son de contacto angular, son de oblicuo. No se ve mucho la diferencia, realmente en la pista del rodamiento pues tiene un pequeño chaflán, pero aquí no lo podemos observar bien, pero bueno, físicamente pues se dan cuenta, pues no se ve mucha la diferencia. Tenemos el rodamiento de varias hileras, ¿sí? De varias hileras de bolas. Estos son los rodamientos de varias hileras de bolas para que los vayan identificando, y como les decíamos, soportan mayor carga que un rodamiento de una sola hilera de bolas, pero ocupan más espacio en cuanto a su espesor. Después, en la parte de abajo, ahora cambiamos el tipo de rodamiento de bolas y vamos a ver los tipos de rodamientos de rodillos. Tenemos el rodamiento de rodillos simple, que lo que comentábamos, que era un cilindro nada más de rodillos cilíndricos. Como lo ven ahí, vean cómo es, vean su jaula cómo es ahora, a diferencia de la jaula que habíamos visto con los rodamientos de bolas. Es la jaula, y ahora vemos los de al lado, que son los rodamientos de rodillos cónicos. Vean que realmente el rodillo que tiene este rodamiento es cónico, y la forma del rodamiento también es cónica. Este tipo de rodamientos son los que soportan cargas angulares en el caso de los rodamientos de rodillos, pero no se utilizan siempre. Ahorita les voy a poner un ejemplo donde se utilizan. Después vienen los rodamientos de agujas, que son, pues las agujas son cilindritos mucho más, el diámetro más pequeñito, y que soportan mayor capacidad de carga. Nada más que hay una diferencia entre los rodamientos de agujas. Los de rodillos más bien es una ventaja de los rodamientos de bolas con respecto a estos tres de rodillos o de agujas, es que los rodamientos de bolas son más silenciosos. Esa es una ventaja muy grande que tienen, por eso pues y son muy utilizados, porque aparte los rodamientos de bolas de contacto radial soportan un límite de carga axial también, y los rodamientos de rodillos cilíndricos no soportan cero carga axial, a menos que sea un rodamiento de rodillos cilíndricos axial, y ahorita les voy a mostrar cuál es el rodamiento de rodillos cilíndricos axial. Es el que está acá abajo, vean, rodamiento axial de rodillos, vean cómo es la diferencia, vean su diferencia del rodillo axial con el rodillo radial. Este es el radial y este es el axial, el amarillito es el axial. ¿Ya vieron? Vean la pista cómo está, en qué punto, aquí en medio va la flecha, y vean acá en este caso del radial la flecha va aquí en este punto. Quiere decir que la pista interna del rodamiento radial, la pista interna hace contacto con la flecha de la máquina, y en el caso de los rodamientos axiales, las pistas no hacen contacto, podríamos decir directo, con la flecha, sino que es una pared. La flecha sería una pared pues, del rodamiento, ¿sale? Y vean en el caso de los rodamientos axiales de bolas también cómo son con respecto al radial de bolas, para que vayan identificando las dos las diferencias físicas, ¿no? Entonces aquí va a depender de qué tipo de carga necesiten soportar, ¿vale?
va a depender. Entonces, bueno, una vez visto esto, ingenieros, voy a continuar con el siguiente documento que les voy a presentar, y pues ya vamos a entrar un poquito más de lleno sobre el caso de los de los rodamientos. Ustedes me dicen si están viendo el nuevo documento. Sí, profe, sí se ve. Ok, denme unos minutos nada más para verificar aquí lo de... Es que quieren entrar unos compañeros. Permítanme un momento, nada más. Listo. Ok, bueno, ahorita el documento que les estoy mostrando, ingenieros, es un documento de prácticamente de SKF, de uno de los catálogos de fabricantes de rodamientos, que muestra una traducción de alguna forma al español de las ecuaciones o de las fórmulas que vamos a usar para el cálculo de rodamientos, del procedimiento a los procedimientos que se requieren para el cálculo de rodamientos. Es muy, bueno, para mí lo coloco aquí porque toda la información de rodamientos se les estoy presentando en inglés. El catálogo de rodamientos que yo les proporcioné está en inglés. La norma ISO 281 que también ya les proporcioné está en el Teams y la pueden descargar junto con este documento que están viendo en pantalla. Está en inglés la norma ISO 281, entonces digo, para aquellos que a lo mejor como que les dé flojerita el inglés, pues también pueden ver este catálogo, pero la verdad, pues yo preferiría leer la norma, que está más completa, ¿sí? O leer más bien este documento, porque este no es un catálogo, este es un documento. Entonces, bueno, este documento nos hace referencia de todos los tipos de rodamientos que existen, y quiero que vean que los primeros tipos de rodamientos son los rodamientos radiales de bolas. Aquí ya se me movió radiales de bolas, los primeros rodamientos. Después vienen los rodamientos de contacto angular de bolas, y quiero que vean la diferencia. Les voy a mostrar una diferencia muy grande entre un rodamiento radial de bolas y un rodamiento de contacto angular, y es con referente a su pista interna, y es lo que sí es importante que lo vayan ustedes relacionando. Acabo de cambiar la imagen. Vean, el primer rodamiento que ahorita les estoy mostrando es un rodamiento de contacto angular de bolas, ¿sí? El primero que está aquí, y el rodamiento que está aquí abajo, que está acá ahora, ingenieros, es un rodamiento de ranura profunda de bolas. Quiero que vean la diferencia entre uno y otro. Dejen hacer un poquito, a lo mejor voy a poner 190 de ampliación para poder ver los dos rodamientos, ¿vale? Vean, les estoy mencionando y luego este rodamiento. Vean cómo es su diferencia, ingenieros. Identifiquen las pistas. ¿Qué diferencia hay entre sus pistas del rodamiento de abajo, que es el rodamiento de ranura profunda, con el primer rodamiento de arriba de contacto angular? ¿Qué diferencia ven entre sus pistas interna y externa? Pues el de arriba está como escalerita y el de abajo es todo planito y ahí se incrusta la bolita. Exactamente, el de abajo, el de bolas de ranura profunda, tiene una ranura, y esta ranura pues es un canal, una canaleta donde se aloja el elemento rodante, que es la bola. Y esta ranurita, pues en la realidad soporta la carga radial, una carga radial por debajo de ella exactamente, o en la parte de arriba, en esta parte de arriba es una carga radial.
pero puede soportar cargas angulares. O sea, si yo quiero ver aquí en esta esquinita, que es en esta curvita, puede soportar una carga angular hasta cierto grado. Pero los rodamientos de contacto angular, que son simplemente de contacto angular, vean que tiene un chaflán, ¿sí? Tiene un hombro. Este chaflancito o hombro, pues prácticamente es más pronunciado que la curvita que tiene el rodamiento de ranura profunda, y ese hombro tiene más área para soportar cargas angulares, ¿sí? Este chaflancito que ven aquí soporta cargas angulares muy altas. Entonces esa es la gran diferencia. Cuando ustedes vean, identifiquen rodamientos de contacto angular, con esto se pueden dar cuenta cuáles son los correctos, ¿sí? Otra cosa que fue de lo que leyeron en el primer documento, que cuando instalen un rodamiento de contacto angular, pues se recomienda que dependiendo cómo surja la carga, pues por decir, en este rodamiento de acá arriba, vean, si la carga viene inclinada de izquierda a derecha, viene hacia abajo, inclinada de izquierda a derecha, ingenieros, entonces el hombro que coloquen en el árbol de transmisión esté pegado al hombro del rodamiento de la parte de arriba. Vean, estas partes de arriba, aquí están los hombros, y ustedes podrían colocar el hombro de la flecha en este lado derecho. Pero si ustedes lo van a colocar al revés, verifiquen que el hombro, pues si está por decir en el lado izquierdo su hombro, vamos a pensar que este es el lado izquierdo y aquí va a ir el hombro del árbol de transmisión. Entonces procuren, este rodamiento lo tendrán que voltear para que este hombro tenga que estar del lado de donde está el hombro del árbol. ¿Sí me explico, ingenieros? ¿Sí, ingeniero Leonel? ¿Alguna duda, ingeniero Leonel? ¿Leonel Enrique? ¿Alguna duda? ¿Nos escucha o no nos escucha, ingeniero Leonel Enrique? No nos está escuchando, ¿verdad, ingeniero? Profesor, se refiere a mí, yo soy León Enrique. Ah, perdón, León Enrique, perdónenme. Sí, profe. Sí, le preguntaba que si tenía alguna duda sobre lo que le expliqué. No, profe. ¿Nos quiere volver a repetir lo que les expliqué? Sí, que las ranuras soportan las cargas, ¿Cuáles ranuras? las de las rodaduras. Ajá, pero ranuras ¿de qué? ¿De qué rodamiento? De las rectas. ¿Cuáles rectas, ingeniero? No me está hablando como un ingeniero. No entiendo qué es una recta. O de las rectas que hablan. No nos está prestando atención, ¿verdad, ingeniero? Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, ingenieros, pues les voy a pedir su atención, por favor, porque esto yo no lo voy a volver a repetir, y ustedes en su examen me van a tener que ya elegir el tipo de rodamiento que van a seleccionar, y esto es importantísimo, ¿ok? Bueno, entonces nada más verifiquen cuando utilicen rodamientos de contacto angular cómo los van a colocar, porque llevan una posición, dependiendo el hombro de la flecha y el hombro que tenga el rodamiento, ¿sale? Bueno, con esto regreso al documento anterior, y en el documento anterior pues vienen muchos tipos de rodamientos, de contacto angular de bolas, de contacto radial de rodillos, de contacto angular de rodillos también. O sea, son muchos elementos, y pues va a depender aquí de las condiciones en las cuales nosotros vayamos a trabajar, va a depender de los tipos del tipo de rodamiento que vayamos a seleccionar. Pero vamos a ver cómo seleccionar los rodamientos. Le voy a pedir a la ingeniera Nayeli
ingeniera Nayeli, ¿nos quieres leer, por favor, lo que está en amarillo de este documento para ir introduciéndonos a cómo seleccionar o qué debemos considerar para elegir un rodamiento? Sí, profe. Principios para la selección y la aplicación de los rodamientos. Una disposición de rodamientos no solo consta de los rodamientos, sino que incluye los componentes asociados a estos como son el eje y el soporte. El lubricante también es un componente muy importante de la disposición, ya que debe evitar el desgaste y proteger frente a la corrosión para que el rodamiento pueda funcionar a pleno rendimiento. Además, la obturación también es un componente importante, cuyo rendimiento es de vital importancia para la limpieza del lubricante. La limpieza tiene una gran influencia sobre la vida útil del rodamiento, motivo por el cual los lubricantes y las obturaciones se han convertido en parte de las actividades del ingeniero mecánico. Para diseñar una disposición de rodamientos es necesario seleccionar un tipo de rodamiento adecuado y determinar un tamaño de rodamiento adecuado. Pero eso no es todo, se deben tener en cuenta otros aspectos. Que la forma y el diseño de los demás componentes de la disposición sean adecuados, los ajustes apropiados y el juego interno a la precarga del rodamiento, mecanismos de fijación, obturaciones apropiadas, el tipo y la cantidad de lubricante, los sistemas de montaje y desmontaje, etc. Cada decisión individual influye sobre el rendimiento, la fiabilidad y la economía de la disposición de los rodamientos. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, vean, ingenieros, que para poder seleccionar un rodamiento, todo lo que debemos considerar, estos son algunos casos, elementos que se deben considerar a la hora de seleccionar un rodamiento. Pues primero, pues debemos saber cómo vamos a sostener el rodamiento, si va a ser con una chumacera o si va a ser en una carcasa. Si el rodamiento también, el tipo, la velocidad a la cual va a trabajar, pues qué tipo de lubricante pueda requerir, si va a ser grasa o va a ser aceite, cómo los vamos a desmontar y montar en donde lo va a ser colocado el rodamiento. O sea, son muchas cosas que debemos ver para seleccionar un rodamiento, así como su tipo de cargas también que que debemos considerar. Entonces, con esto, pues vamos a continuar con el caso de los rodamientos para ver, primero, pues físicamente, irlos identificando. Vemos que en esta figura que les estoy mostrando ahorita en pantalla, vemos una flecha. Esta vista es una vista superior del esquema que compone este mecanismo. Una flecha sostenida por chumaceras, ¿sí? Son chumaceras, aquí estas son chumaceras, y esas chumaceras están alojadas rodamientos. Vean que en este caso son rodamientos radiales de rodillos cilíndricos, y acá de este otro lado tengo una combinación de rodillo y bola de ranura profunda. Vean la ranura profunda. Sí, podemos hacer esas combinaciones también, y que les va a depender, les vuelvo a repetir, pues de las capacidades de carga que ustedes requieran utilizar y también del espacio que necesiten, ¿sí? Entonces, bueno, aquí para que vayan ubicando cómo podemos sostener en una flecha con rodamientos, cómo pues, estos elementos. Bueno, aquí el documento que les estoy mostrando, les repito, ya lo tienen ustedes en el Teams y pues pueden verificar esta información. Y aquí está lo que quería comentarles con respecto a los rodamientos axiales. Si se dan cuenta, el rodamiento axial, que son estos rodamientos del número 24 al 28, o sea, todo lo que componen estos números son los rodamientos axiales de bolas. Y vean cómo es la pista del rodamiento, pista inferior y pista superior. Aquí va la flecha en esta posición vertical, así como están viendo en pantalla, iría una flecha dentro de este rodamiento, son rodamientos axiales, y en la parte inferior aquí, dense cuenta que está un rodamiento de rodillos cónicos. Este rodamiento de rodillos cónicos soporta una gran capacidad de carga axial y radial, por eso se coloca hasta el final. Casi por lo regular, cuando van a colocar rodamientos de rodillos cónicos, es porque soporta todo el peso de la flecha y de la máquina. Entonces,
no necesariamente o no siempre las configuraciones de máquinas van a estar colocadas en una posición horizontal. Pueden ser que la posición vertical sea el caso más adecuado de la máquina, y pues en este caso utilicemos estos tipos de rodamiento. No siempre se van a utilizar nada más rodamientos radiales. Aquí no hay ningún rodamiento radial. Todos los rodamientos que están aquí son axiales, a excepción del último rodamiento que está acá abajo, que es un rodamiento de rodillos cónicos que soporta una combinación de carga radial y axial, o cargas angulares, ¿sí? Bueno, sigo más abajo para seguir viendo esta información y puedan ver también la siguiente figura, un rodamiento de bolas de ranura profunda. Cómo está compuesto. Se dan cuenta, el rodamiento de bolas de ranura profunda aquí al lado tiene una pequeña placa. Esta placa se le conoce como obturador, que es el que protege del exterior al lubricante que va, ahora sí que valga la redundancia, que va a lubricar al rodamiento, que va a mantener al rodamiento. Puede ser que la obturación, como en este caso, nada más tenga una sola obturación el rodamiento, o puede ser que existan doble obturación, o que no tenga ninguna de las obturaciones, ninguna protección, ¿sí? Va a depender, pues, ahora sí que de las condiciones y también de la lubricación del rodamiento. Entonces, bueno, vamos a continuar para saber cómo seleccionar un tipo de rodamiento. Vamos a continuar viendo esta información, y pues le voy a pedir ahora a la ingeniera Claudia que nos lea, por favor, ahora esta sección de los párrafos en amarillo, todo lo que está en amarillo, por favor. Ingeniera Claudia. Está apagado su micrófono. ¿El título solamente es selección de tipo de rodamiento? Así ¿No es. hay algo más arriba? No, ya no. Bueno, cada tipo de rodamiento presenta propiedades características que dependen de su diseño y de lo que le hacen más o menos adecuado para una aplicación determinada. Por ejemplo, los rodamientos rígidos de bolas pueden soportar cargas radiales moderadas, así como cargas axiales. Tienen una baja fricción y pueden ser fabricados con una gran precisión y con un diseño de funcionamiento silencioso. Por tanto, estos rodamientos son los preferidos para los motores eléctricos de tamaño pequeño y mediano. Los rodamientos de rodillos toroidales y los rodillos de rótula pueden soportar cargas muy elevadas y muy autolineables. Esas propiedades hacen que sean especialmente adecuados. Por ejemplo, para aplicaciones de ingeniería pesada, donde las cargas son muy elevadas y producen flexiones y desalineaciones del eje. En muchos casos, sin embargo, se deben considerar diversos factores y contrarrestarlos entre sí a la hora de seleccionar un tipo de rodamiento. Por ejemplo, no es posible dar unas reglas generales. La información facilitada a continuación debe servir para indicar los puntos más importantes a considerar a la hora de seleccionar un tipo de rodamiento estándar y facilitar así una selección apropiada. Espacio libre, cargas, desalineación, precisión, velocidad, funcionamiento silencioso, rigidez, desplazamiento axial, montaje y desmontaje y obturaciones integrales. Muchas gracias, ingeniero. Hasta ahí está bien. Bueno, pues como pueden ver, todas las condiciones que debemos considerar a la hora de seleccionar un rodamiento. Pueden ver aquí algunas ventajas de los rodamientos de bolas, rígidos de bolas, que pues normalmente son silenciosos. Es una ventaja que tienen con respecto a los demás. Aparte de que son silenciosos, soportan una gran cantidad de velocidad, que aquí no lo dice, pero no soportan velocidades altas. Y los rodamientos de rodillos, a diferencia de los rodamientos de bolas, pues la ventaja es que soportan gran capacidad de carga y a menos dimensiones, a dimensiones más pequeñas. Entonces, pues aquí va ahora sí que depender de la necesidad, del uso que le vayan a dar para poder seleccionar cualquiera de estos rodamientos. Pero también otros puntos que deben tomar en cuenta para seleccionar rodamientos es verificar el espacio disponible, ¿sí? Este espacio disponible, ingenieros, es como ahorita, ustedes acabamos de terminar el diseño de un árbol de transmisión en clase. En la última figura que hicimos, platicábamos que donde vamos a alojar el rodamiento, pues el espesor del rodamiento, lo que vamos a maquinar en el árbol, nos los va a decir el catálogo de rodamientos. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos ese último punto, teníamos que ver cómo íbamos a colocar el rodamiento. Entonces el rodamiento tiene un espesor y ese espesor se debe considerar
para poder ver si, si se coloca, tenemos espacio en el árbol o no tenemos espacio. Si la longitud del árbol es muy corta, pues a lo mejor un rodamiento de rodillos no lo podemos utilizar, porque normalmente los rodamientos de rodillos ocupan más espacio lateral que un rodamiento de bolas, ¿sí? Más espacio en cuanto al espesor, el rodamiento de rodillos sobre el árbol de transmisión. O un rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera, pues también ocupa más espacio sobre su espesor. Entonces posiblemente no tengamos tanto espacio, ¿no? Entonces debemos verificar el espacio que tenemos para ver qué tipo de rodamiento vamos a colocar. El tipo de cargas que vamos a usar, si son radiales, axiales o combinadas. Si el rodamiento se va a colocar en una pieza que va a estar constantemente desalineada, pues ver si podemos utilizar rodamientos autoalineables. Si la velocidad que vamos a trabajar son velocidades bajas o velocidades altas, si nosotros queremos que sea el funcionamiento silencioso o no nos interesa si genera un poco de ruido, si en el caso de los rodamientos, si es importante, pues considerar que no queremos un desplazamiento axial. Si ustedes se acuerdan, en el diseño del árbol de transmisión yo les comenté que cuando ustedes coloquen un rodamiento, siempre consideren un hombro de un lado del rodamiento, dependiendo cómo lo vayan a instalar, pero pónganle un hombro. ¿Por qué? Porque ese hombro va a ayudar a evitar que se deslice axialmente el rodamiento, ¿sí? Va a generar un soporte lo bastante seguro para evitar desplazamientos axiales. Entonces hay que considerar todo eso. El montaje y desmontaje, que si va a ser en una carcasa o que si va a ser en una chumacera, si las obturaciones, si va a llevar obturación de un lado, si va a llevar obturación de ambos lados o sin obturación, dependiendo del tipo de lubricante que vamos a tener. Entonces estos puntos, ingenieros, son los que vamos a ir considerando a la hora de seleccionar un rodamiento. Bueno, continúo en la parte de abajo. Dice, otros criterios importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar una disposición de rodamientos incluyen la capacidad de carga. Aparte de estos casos, la capacidad de carga y la duración y la fricción, las velocidades permitidas y el juego que deba llevar internamente el rodamiento, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con los siguientes conceptos. Los conceptos anteriores son cuestiones más físicas para poder considerar la elección de un rodamiento, pero ahora vamos a las cuestiones internas, a las cuestiones de fuerza o de carga. Y vamos a empezar a leer ahora este párrafo y le voy a pedir al ingeniero Rubén Campos que nos lea el primer párrafo que está en color amarillo, solamente lo que está en amarillo, ingeniero, por favor. Sí, selección del tamaño de rodamiento. El tamaño del rodamiento para una aplicación se selecciona inicialmente en base a su capacidad de carga, comparada con las cargas que tendrá que soportar y según las exigencias de duración y fiabilidad. En las tablas de rodamiento se indican los valores para la capacidad de carga dinámica C y la capacidad de carga estática C sub 0. Las condiciones de carga estática y dinámica del rodamiento se deben de verificar independientemente. Las cargas estáticas no solo son aquellas aplicadas al rodamiento en reposo o a bajas velocidades, n menor a 10 revoluciones por minuto, sino que también deben incluir la verificación de la seguridad estática de las cargas de choque muy elevadas, cargas de duración muy breve. Muchas gracias, ingenieros. Bueno, este concepto de capacidad de carga estática y dinámica, ingenieros, se lo van a aprender muy bien de memoria. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar en el cálculo de selección de rodamientos. La letra que representa la capacidad de carga dinámica es la letra C mayúscula y la capacidad de carga estática es la letra C minúscula. El concepto lo componen pues prácticamente dos palabras muy importantes, que sería, dice, capacidad de carga dinámica. Bueno, más bien son ahí tres palabras importantes: capacidad, carga, dinámica. Esas tres palabras no las debemos excluir cuando hablemos de la letra C mayúscula, capacidad de carga dinámica, porque está también la capacidad de carga estática, que es la letra C subíndice 0, y debemos saber
¿qué método vamos a usar para calcular nuestros rodamientos? Estos conceptos nos van a decir qué método usar para calcular nuestros rodamientos de nuestra flecha o nuestro árbol de transmisión. Y pues hay varias, y para poder saber cuál usar una o cuándo usar la otra, pues vamos a seguir leyendo la información, ¿ok? Bueno, otra cosa, estos conceptos de capacidad de carga estática o dinámica, ingenieros, nos los dan los catálogos. O sea, si ustedes quieren conocer la magnitud de capacidad de carga que soporta un rodamiento, ya sea estática o dinámica, el catálogo de rodamientos se los va a dar, ¿sí? Si ustedes van al catálogo que yo les proporcioné de SKF, pues se van a dar cuenta que en sus tablitas viene, aparte del diámetro, aparte del espesor, viene la letra C mayúscula o la letra C mayúscula subíndice 0. El catálogo así lo tiene, pues hace referencia a estos conceptos, ¿ok? Pero bueno, vamos a continuar leyendo en la parte de abajo el planteamiento del sistema y confiabilidad de los rodamientos, y le voy a pedir al ingeniero Rodrigo Román que nos lea ahora los párrafos que están solamente en amarillo, ingenieros. ¿Sí se me escucha, profesor? Lo escuchamos. Sí, ok. ¿Hay problemas si apago mi cámara, perdón, para verlo un poquito más de cerca? Sí, no hay problemas, que si necesita apagarla, apáguela. Planteamiento del sistema y fiabilidad de los rodamientos. En la fórmula de la vida de SKF se tiene en cuenta la tensión provocada por las cargas externas junto con las tensiones originadas por la topografía de la superficie, la lubricación y la cinemática de las superficies de rodaduras. La influencia de esta combinación de tensiones sobre la vida del rodamiento permite conseguir una predicción más ajustada del rendimiento real del rodamiento en una aplicación determinada. Por regla general, el principal mecanismo de fallo en los rodamientos es la fatiga del material de las superficies de rodadura. Por tanto, para seleccionar el tamaño de un rodamiento para una aplicación determinada, generalmente basta con un criterio basado en la fatiga del camino de rodadura. Las normativas internacionales, como por ejemplo la ISO 281, se basan en la fatiga de la superficie de contacto. Sin embargo, es importante recordar que en el rodamiento completo se pueden considerar como un sistema en el que la vida de cada componente, es decir, la jaula, el lubricante y la obturación, figura siguiente, bueno, si es que existe, contribuye por igual a la resistencia del rodamiento, en algunos casos de manera dominante. En teoría, la vida útil óptima se obtiene cuando todos los componentes logran la misma duración. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, lea lo demás también, ya para concluir con esta hoja, el último párrafo. En otras palabras, la vida calculada corresponderá a la vida útil real del rodamiento cuando la vida de los otros mecanismos contribuyentes sean como mínimo de la misma duración que la vida del rodamiento. Entre los mecanismos contribuyentes se puede incluir la jaula, la obturación y el lubricante. En la práctica, el factor dominante suele ser la fatiga del material, del metal. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, aquí para que, lo que nos quiere decir este texto es que las fallas en los rodamientos, ingenieros, no surgen por alguna fractura, por decir así, del rodamiento como en el caso de árboles de transmisión. Aquí las fallas ocurren por la fatiga o el uso del rodamiento, ¿sí?
De tanto usarse, la pista del rodamiento, tanto interna como externa, como el elemento rodante, pues sufren deterioro, y el deterioro se representa con escamaciones, con exfoliaciones o con picaduras de los elementos, ¿sí? Debido a esto, pues los fabricantes de rodamientos pues tienen que fabricar estos elementos con una cierta dureza que pueda soportar esas condiciones, ¿sí? Es lo que pues sí se debe analizar para estos rodamientos. Y bueno, ahora sí que los componentes del rodamiento, como ya lo hemos visto al principio, pues son las pistas interna y externa del rodamiento. Aquí pues va a depender del elemento rodante, que pues, en este caso es una bola, pues obviamente la pista interna y externa es para ranura profunda, la jaula para alojar a ese o mantener alineado el rodamiento, el lubricante y la obturación, ¿sí? Estos son los casos que se deben considerar, bueno, que sabemos que los rodamientos tienen, y estos elementos son los que deben soportar esas condiciones de trabajo, porque el rodamiento aquí pues sí falla por cuestiones de picaduras. Un elemento ya con ciertas escamaciones pues ya nos está indicando, cuando ustedes vean rebaba en el lubricante donde está ese rodamiento, cuando hay rebaba metálica, es porque ya la escamación del elemento rodante está siendo muy grande junto con la pista interna, y pues ya es necesario reemplazar ese rodamiento porque ya se fatigó el rodamiento. ¿Sí? En el tema anterior había dicho que si llegaban a aparecer ese tipo de escamaciones se podía someter a procesos para quitarlas y que siga trabajando. ¿En este caso no se puede? No, en el caso de árboles sí, pero en este caso no, ingeniero. O sea, el rodamiento, el elemento rodante tiene una vida útil, y después de esa vida útil, ya cuando hay escamaciones, ya se cambia todo el rodamiento, ¿sí? Se tiene que cambiar, aquí no se repara, se tendría que cambiar. Sí, hay en algunos casos, hay rodamientos que son por lo general son rodamientos grandes, que se podría cambiar el elemento rodante, se reemplaza, pero no lo recomiendo porque si el elemento rodante está deteriorado, pues la pista interna o externa también ya tienen un desgaste, entonces pues ya no convendría reemplazarlo, más bien cambiar completamente el rodamiento, eso sería lo mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver los siguientes conceptos, porque aparte de que nosotros conozcamos cómo nosotros identificar o cómo usar un rodamiento, en la parte interna necesitamos conocer ahora las cargas que el rodamiento va a soportar y cómo los fabricantes del rodamiento consideran estas cargas. Entonces, ahora vamos a leer. Ingeniera Andrea, les voy a pedir por favor que nos lea los párrafos de esta sección, por favor, todo lo que está en amarillo. Sí, profe. La capacidad de carga y vida. Cargas dinámicas. La capacidad de carga dinámica básica C se usa en los cálculos para los rodamientos sometidos a esfuerzos dinámicos, es decir, rodamientos que giran bajo una carga. Expresa la carga que puede soportar el rodamiento alcanzado una vida nominal, según la normativa ISO 281-1990 de 1.000.000 de revoluciones. Se asume que la magnitud y la dirección de las cargas son constantes y que es radial para los rodamientos radiales y axial, y centrada para los rodamientos axiales. Las capacidades de carga dinámica de los rodamientos SKF se han determinado de acuerdo con los métodos descritos en la normativa ISO 281-1990. Las capacidades de carga expresadas en los catálogos son válidas para los rodamientos de acero al cromo con tratamiento térmico hasta lograr una dureza mínima de 58 HRS y que funcionan bajo condiciones normales. La clase de rodamiento SKF Explorer cuenta, entre otras, con mejora en la materia y en las técnicas de fabricación aplicadas por SKF, y se usan factores de actualización en los cálculos de las capacidades de carga dinámica de acuerdo con la normativa ISO 281-1990.
La vida de un rodamiento se define como el número de revoluciones o el número de horas de funcionamiento a la velocidad determinada que el rodamiento puede soportar antes de que se manifieste el primer síntoma de fatiga del metal, exfoliación, escamación, en uno de sus aros o elementos rodantes. La experiencia demuestra que rodamientos... Lo moví, perdónenme, es que le quise... Se quedó en el tercer párrafo. Perdón, aquí en la experiencia demuestra. La experiencia demuestra que rodamientos aparentemente idénticos, funcionando en idénticas condiciones, tienen vidas diferentes. Por tanto, es esencial una definición más clara del término vida para el cálculo del tamaño del rodamiento. Toda la información que presenta SKF sobre capacidades de carga dinámica está basada en la vida alcanzada o sobrepasada por el 90% de los rodamientos aparentemente idénticos de un grupo suficientemente representativo. Existen otros tipos de vida de un rodamiento. Uno de ellos es la vida de servicio, que representa la vida real de un rodamiento en condiciones reales de funcionamiento antes de fallar. Se debe advertir que la vida de los rodamientos solo se pueden predecir estáticamente. Los cálculos de la vida solo hacen referencia a un grupo de rodamientos y a un determinado grado de fiabilidad, es decir, el 90%. Asimismo, los fallos no suelen estar causados por la fatiga, sino por la contaminación, el desgaste, la desalineación, la corrosión o debido a fallos de la jaula, la lubricación o la obturación. Otro tipo de vida es la vida específica. Se trata de la vida especificada por una autoridad, por ejemplo, en base de los datos hipotéticos de carga y velocidad facilitados por dichas autoridades. Generalmente es una vida nominal básica basada en la experiencia obtenida con aplicaciones similares. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, en el caso de los rodamientos, ingenieros, la capacidad de carga dinámica de un rodamiento, pues la asigna el fabricante del rodamiento, que es la capacidad de carga dinámica C. Cuando el fabricante captura o nos da la información en sus catálogos, como es en el caso de SKF, que es el que les mostré yo, en sus tablitas viene el valor de la capacidad de carga dinámica. Entonces, esa tablita, pues obviamente cuando el fabricante capturó o decidió informarnos que tiene ese rodamiento con esas características, pues es porque él ya lo probó, este rodamiento, ya hizo pruebas estadísticas, o sea, tomó muestras, hizo pruebas destructivas, pero tomó muestras de rodamientos semejantes, con las mismas condiciones, el mismo material, y su característica principal es de que, como por norma, a ellos les pide la norma ISO 281 que en las pruebas que hagan esos rodamientos garanticen que la pieza o el elemento rodante junto con la pista de rodadura tenga una dureza mínima de 58 Rodwell C. Entonces, con esa dureza mínima, pues la norma ISO 281, bueno, la norma nos indica que el rodamiento puede soportar grandes capacidades de carga y que el fabricante probara esa pieza con esa dureza como mínimo a 1.000.000 de revoluciones por minuto. Entonces, cuando hizo esto el fabricante, la capacidad de carga que soportó el rodamiento con esas condiciones, pues es la que nos muestra en sus catálogos, ¿sí? Es la que nos muestra. Entonces, son como aquí lo leímos, o lo leyó la ingeniera Ana, que pues nos dice que estos son pruebas estadísticas, o sea, son resultados de estadísticas. Lamentablemente, en la realidad, pues el rodamiento a lo mejor no nos falle a 1.000.000 de revoluciones, a lo mejor la realidad nos falle a menos o a más, ¿sí? Revoluciones. Entonces, va a depender del uso que se le dé al rodamiento. Y pues otro punto importante que debemos considerar en los rodamientos es la vida del rodamiento, que la vida del rodamiento se mide en
en millones de revoluciones o en revoluciones, pero también se puede medir en horas de funcionamiento. Estos dos datos son podríamos decir, las unidades con las cuales se mide la vida de un rodamiento. Y la vida de un rodamiento se representa, nosotros matemáticamente la vamos a representar con una literal. La literal es la L subíndice 10, como lo leímos acá abajo, ¿sí? Como está acá abajo en el último renglón. Entonces, esa vida del rodamiento nosotros la vamos a calcular. ¿Por qué? Porque el fabricante de rodamientos lo único que nos da, nos dice, mira, yo tengo estos rodamientos, a ver cuál tú puedes utilizar, cuál te sirve. Y nosotros tendremos que hacer cálculos para verificar cuál rodamiento nos pueda servir, ¿sí? Entonces, y los cálculos, entre los cálculos está determinar la vida del rodamiento, aparte de la capacidad de carga que nosotros necesitamos conocer. Pero bueno, está la capacidad de carga dinámica, que pues es prácticamente como se probó el rodamiento, pero también está el concepto de la capacidad de carga estática, y vamos a ver qué diferencia tiene o cuándo nosotros determinar el cálculo de un rodamiento con la capacidad de carga estática y otro con la capacidad de carga dinámica. Y pues le voy a pedir al ingeniero Charlie Ramírez, por favor, que ahora nos lea esta parte de esta hoja, ¿no? Todo lo que está en amarillo, por favor, ingeniero Charlie. Claro, profesor. Capacidad de carga y vida nominal. Cargas estáticas. La capacidad de carga estática se usa en los cálculos cuando los rodamientos giran a velocidades muy bajas, n menor a 10 revoluciones por minuto. Realizan movimientos oscilantes muy lentos. Están estacionarios bajo cargas durante largos periodos de tiempo. También se debe comprobar el factor de seguridad de las cargas de poca duración, como las cargas de choque o las cargas elevadas de pico que actúan sobre un rodamiento, sometido a esfuerzos dinámicos, o cuando el rodamiento está en reposo. La capacidad de carga estática se define según la ISO 76-1987, como la carga estática que corresponde a una tensión de contacto calculada en el centro de la superficie de contacto, más cargada entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura de 4.600 megapascales para rodamientos de bolas a rótula, 4.200 megapascales para el resto de rodamientos de bolas, 4.000 megapascales para todos los rodamientos de rodillos. Esta tensión produce la deformación permanente total del elemento rodante y del camino de rodadura, que es aproximadamente igual al 0.0001 del diámetro del elemento rodante. Las cargas son puramente radiales para los rodamientos radiales, y para los rodamientos axiales son cargas axiales centradas. La verificación de las cargas estáticas de los rodamientos se realiza comprobando el factor de seguridad estática de la aplicación, que se define como el factor de seguridad estática que es igual a la capacidad de descarga estática sobre la carga estática equivalente. Muchas gracias, ingeniero. Hasta ahí vamos a por su participación. Vean, ingenieros, en el caso de la capacidad de carga estática, para poder identificar que el procedimiento que nosotros usemos para seleccionar un rodamiento sea el de capacidad de carga estática, debe cumplir con estas condiciones: que la velocidad sea muy baja, por debajo de las 10 revoluciones por minuto, que se estén realizando movimientos muy lentos, oscilantes, y que estén estacionarios bajo largos periodos de tiempo, aparte pues de las condiciones que tenemos aquí con respecto a las tensiones que podrían generarse para estas cargas. Y ahora, para poder seleccionar un rodamiento con estas condiciones, se utiliza esta fórmula donde el factor de seguridad, ese subíndice O, si se dan cuenta, todo tiene subíndice 0, que refiere a capacidad de carga estática. La capacidad de carga dinámica nunca va a tener un subíndice 0. Entonces, este factor se obtiene de la norma ISO 76-1987, que pues sería cuestión que cuando nos surja este dato, pues tenemos que comprar esa norma para determinar ciertos factores de seguridad y sustituirlos aquí en la ecuación. Pero bueno, vamos a ver este último caso, en el último caso de la capacidad de carga estática. Y pues le pido aquí al ingeniero Luis Eduardo que nos lea ahora este último párrafo, por favor, de la capacidad de carga estática, para terminar de ver el concepto de capacidad de carga estática. Ok, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Ok.
Bueno, el tamaño del rodamiento se deberá seleccionar en base a su capacidad de carga estática y no en base a la vida del rodamiento cuando se produzcan las siguientes condiciones. El rodamiento es estacionario y está sometido a cargas continuas o intermitentes de choque. El rodamiento efectúa lentos movimientos de oscilación o alineación bajo carga. El rodamiento gira bajo carga a velocidades muy bajas, n menor a 10 revoluciones por minuto, y solo se necesita alcanzar una vida corta. En este caso, la ecuación de la vida para una determinada carga equivalente, P, daría una capacidad de carga dinámica, C, requerida tan baja que el rodamiento seleccionado empleando esta fórmula estaría sometido a una sobrecarga durante el servicio. El rodamiento gira y tiene que soportar elevadas cargas de choque, además de las cargas de funcionamiento normales. Muchas gracias, ingeniero. Vean, entonces, una condición para la capacidad de carga estática, pues bueno, son estos datos importantísimos, y pues con esto pues nos damos cuenta que nuestro árbol de transmisión que nosotros estamos diseñamos en clase, pues el tipo de método para calcular el rodamiento pues no sería la capacidad de carga estática. ¿Por qué? Porque nuestro árbol de transmisión que diseñamos en clase está trabajando a una velocidad de 600 revoluciones por minuto, superior a lo que nos está pidiendo la velocidad de carga estática. Ya se dieron cuenta que debe ser menor a 10. Entonces no usaríamos este método y tendríamos que usar el método de la capacidad de carga dinámica, que serían estas ecuaciones que ahora les estoy mostrando aquí. Aquí estas ecuaciones hacen referencia a la vida del rodamiento, que la primera ecuación refiere a la vida en millones de revoluciones, y si ustedes quieren conocer la vida en horas de funcionamiento, pues la calculamos con la fórmula de abajo. Y las ecuaciones, la primera involucra la vida del rodamiento en millones de revoluciones, que es L10, involucra a la capacidad de carga dinámica entre la carga equivalente del rodamiento dinámica. Todo eso elevado a un exponente P. Y ese exponente P, pues nos dice acá abajo el mismo documento que el exponente de la ecuación de vida dice es 3 para rodamientos de bolas y 10 tercios para rodamientos de rodillos. Entonces va a depender el tipo de rodamiento que tengan que involucrar aquí el exponente en la ecuación, ¿sí? Estas fórmulas son las que se utilizan para seleccionar rodamientos por la capacidad de carga dinámica, que es las que usaríamos nosotros para seleccionar el rodamiento del árbol de transmisión que hemos hecho en clase. Y que vamos a hacer un ejemplo de ese rodamiento para que ustedes lo repliquen en sus árboles que les quedó en el examen de tarea. Ahora, la carga equivalente, ingenieros, que es P mayúscula, que es la carga equivalente, surge, ingenieros, esta carga equivalente surge de las cargas que el rodamiento debe soportar reales. ¿Y quiénes producen esas cargas? Pues son producidas por los engranes, son producidas por las catarinas, por las bandas, esas cargas, y pues que al final esas cargas pues son las que surgen en los diagramas de cuerpo libre que tenemos en nuestro árbol de transmisión. Los diagramas de cuerpo libre de nuestro árbol de transmisión, para poder representar las cargas en los rodamientos que provocan las catarinas, engranes y poleas, son cargas que nosotros las conocemos como reacciones en esos diagramas. Cuando conozcamos las reacciones, entonces esas reacciones pueden ser o van a ser la fuerza radial FR que estamos viendo ahorita aquí, y si existiera un engrane cónico o un engrane helicoidal, también hubiera una fuerza axial que sería FA, y esa fuerza axial que produce el engrane cónico o el engrane recto se tiene que contrarrestar, o su reacción tiene que surgir en el rodamiento. El rodamiento es el que generaría la fuerza de reacción de la carga axial, porque hace lo mismo con las fuerzas radiales. Y para poder conocer la carga equivalente, pues necesitamos saber cuánto valen las fuerzas en esos diagramas, las fuerzas radiales y axiales, que al multiplicarlas por factores de carga, como lo ven en esta nueva ecuación, nos da el valor de la carga equivalente, ¿vale? Es la carga equivalente esta que ustedes ven aquí. Entonces la carga equivalente es la que surge de las
reacciones de esos diagramas de cuerpo libre. ¿Sí queda claro, ingenieros? Y pueden ser reacciones como cargas radiales y pueden ser reacciones para cargas axiales. Si tenemos los dos, la carga equivalente sería la suma de estas dos. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos las dos? Pues resulta que la carga equivalente sería igual pues a la fuerza que estuviera presente. Puede ser la fuerza axial o puede ser la fuerza radial nada más, multiplicada obviamente por sus factores. Hay un punto importante que quiero que vean, ingenieros, que dice aquí que en el caso de que los rodamientos radiales de una hilera, una carga axial adicional solo influye sobre la carga dinámica equivalente si la reacción FA, si la relación, perdón, o el cociente de la fuerza axial entre la fuerza radial, el resultado de este cociente excede un determinado factor límite de E, ¿sí? Entonces, esta carga equivalente que la vemos aquí en la ecuación, esa carga equivalente, dice aquí, en el caso de que los rodamientos radiales de una hilera de una carga axial adicional solo influya sobre la carga dinámica equivalente, solamente la fuerza axial influiría si el resultado de este valor, de este cociente, sea mayor a E. Y ese valor de E, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar en la norma ISO 281, que también lo vamos a utilizar. Y déjenme checar porque ya aquí no la encuentro. Así ya la encontré. Ahí está. ¿Ya la pueden ver el nuevo documento, ingenieros? Esta tablita, ingenieros, hace referencia a rodamientos de bolas de contacto radial, pero si se dan cuenta, esta tablita tiene acá los factores de X y Y para la carga equivalente, pero depende de las condiciones. Si el valor el resultado de ese cociente, de esa división de fuerzas axial y radial es menor o mayor a E, el valor de E que van a comparar está aquí al final de la tabla. Esos valores son los valores que vamos a comparar con los resultados de esta ecuación. Y de esta manera, pues sabremos si la fuerza axial afecta al rodamiento o no afecta al rodamiento. ¿Sale? Lo vamos a hacer en un cálculo para que ya lo vean más práctico y lo puedan pues relacionar mejor, ingenieros. Por el día de hoy pues ya no se nos acabó el tiempo. Les agradezco su atención. Y luego ya nos veríamos el día viernes para que continuemos con esta última parte de la teoría de rodamientos, y ya el mismo día viernes hagamos el cálculo. Yo espero de al menos dos problemas de rodamientos. Es muy rápido, la verdad, nos llevamos 5 minutos, pero como se los voy a explicar, pues a lo mejor nos vamos a llevar como 20 en cada cálculo. ¿Sí? Pues bueno, si no sé si tienen alguna pregunta, lo vamos a checar ahorita, y si no, pues ya se pueden retirar, ingenieros. Les agradezco su atención.